Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, hoy os voy a mostrar un medidor de distancia bilateral, o sea, un metro láser. Es un láser bilateral de la marca Ikerma, el DM262, que nos mide por la parte de arriba y por la parte de abajo a la vez. No tenemos que ponerle junto a una pared, desde cualquier lugar. Viene aquí en su cajita, una pequeña protección, y nos trae también una funda además. Viene un manual. Normalmente suelen venir bien explicados estos manuales. Nos trae español, o sea, un manual en español. Como siempre, leeros bien el manual primero antes de comenzar a utilizarlo, para que luego no haya errores. La funda para poder ponerlo en el cinturón. Decía, viene la funda, y dentro de la funda nos viene una pequeña correa para ponérsela por dónde, por aquí. Sé que lo llevan a algún lado, lo he visto yo por algún lado. Aquí le pondríamos la correa para que no se nos escape de la mano. Bueno, además nos viene un cable USB a USB-C para cargarle, ya que dispone de su propia batería interna. Aquí tiene un láser, y aquí en este lado tiene otro láser. Mide tanto por un lado como por otro. Le damos al encendido, botón de on, y ya nos ha encendido. La pantalla, si os dais cuenta, se ve perfectamente. Además podemos aumentar la fuente para que sea más grande. Os decía, un láser por un lado y otro láser por otro lado, para poder realizar medidas para acá y para allá, sin tener que pegarlo junto a una pared, no tener que tenerlo junto a la pared y eso, sino simplemente lo ponemos en el centro de la habitación y le daríamos a la medición, que es debajo del encendido. Yo le tengo en esta posición, aquí nos va a dar medida de aquí a allí y de aquí al techo. Le doy y me ha medido. Me dice la distancia que hay desde donde le tengo hasta la base de la mesa, 12 centímetros con uno, y para arriba habría 1,97 m con 8. Y aquí me da el total. Aquí ¿veis las medidas? El total sería la parte de abajo, la distancia que hay desde aquí, desde la mesa al techo. Además va memorizándolo, va dejando memorizadas las diferentes medidas. El alcance son, según el manual, son 80 metros. Tenemos un alcance de 80 metros en ambas direcciones, ¿se entiende? El láser que lleva es de 1 milivatio del clase 2. Aquí en el menú tiene los menús, que en el manual viene, ya os digo, muy bien explicado. Pues aquí con el menú este podemos calcular áreas, volúmenes, también podemos medir grados de inclinación. Para bricolaje, para arquitectos, para carpinteros, encargados, agentes inmobiliarios, empresas de diseño, equipos de construcción, para una gran cantidad de ramos
podemos utilizarle. Le damos la rotación de la pantalla, por ejemplo, y ya la tenemos de lado. La pantalla aquí en el menú que tiene la pantalla, pues ahí podemos ver así como el sensor de ángulos, medición de áreas y volúmenes, el modo pitagórico y el registro de datos. La medición es en tiempo real. Es una pasada el cacharrito, ¿eh? A mí me ha gustado un montón. Yo tengo otro de la otra marca, más pequeño, pero este la caña. Bueno, vamos a probarle ahora con medir altura al techo y al suelo, y que nos dé el total y lo que hay de uno a otro. Tenemos el suelo ahí abajo y el techo por ahí arriba. Bueno, una vez que lo tenemos listo, damos a medir y nos dice que hay un 86 arriba al techo y 1,10 para el suelo, y un total de 296,7 en la altura total. Vamos a hacer ahora una medición de pared a pared. Hay que ponerle en esta posición porque si no nos daría error. Le pongo a 0, le doy a medir, nos dice que hay un total, aquí lo tenemos, de 4,20. Para allá hay 1,96 y para allá 2,45. Perdón, 2,24 y para allá 2,24. La inclinación para los grados, pues también, como decía, simplemente tenemos que movernos por el menú, ir a la escala de los grados y ahí nos daría, damos las mediciones y nos guardaría la inclinación también de grados. Y bueno, poquita cosa más. Espero que el cacharrito os guste. A mí me ha flipado. Además, un color picante para si está en una obra o lo tienes en el taller, por lo menos le veas bien, que no se te quede camuflado entre el resto de herramientas y cosas que tengas por la mesa. Tiene un código de descuento, el cual os dejo ahí. El enlace de compra está en la descripción del vídeo y en el primer comentario, con el código de descuento. Os diré una cosa, tiene el código de descuento ese, pero además en la web de Amazon, que es donde le venden, tiene ahí creo que es otro código de descuento de 20-25. Se aplicará uno o otro, eso ya vosotros elegir cuál es el que más os conviene, si el que yo entrego o el otro. No lo sé, yo no sé realmente de cuánto es el descuento según el código este, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el medidor Ikerma. Si os gustó, dale un like, que eso me ayuda mucho para que podamos seguir teniendo más herramientas que ver, más herramientas que podéis usar, que os sean necesarios a unos y a otros. Vale, amigos, venga, compartirle. Hasta luego, chao.